Un manto de decepción quedó luego de la prédica que se hizo en Cacupé y no se abordaron temas políticos, temas socioeconómicos, temas constitucionales como era acostumbrado, ¿verdad? Como que se interpretó que eso implica un retroceso imperdonable casi, un renunciamiento cobarde a una misión que ha sido adaptada, mejor dicho, durante muchos años. Pero la pregunta ¿es realmente esa la función pastoral? La de utilizar una plataforma mediática importante para lanzar una prédica de carácter político con el propósito de transformar la realidad nacional. Es el propósito. Y una segunda pregunta, ¿se ha logrado el propósito? Por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno produce frutos buenos. Pero veamos, 40, 50 años de prédica política desde el púlpito. ¿Ha producido mejores políticos en el Paraguay? ¿Ha dado como resultado mejores gobiernos en el Paraguay? El saldo que hoy podemos analizar es que tenemos un Estado más moderno y eficiente. La política se ha prostituido de un modo increíble. El Estado recauda pero no puede cumplir con su misión de salvaguardar a los más desprotegidos. Entonces, vemos el fruto malo. La prédica política desde el púlpito no es el propósito. Pero entonces, ¿cuál es el propósito? Y yo me voy a ajustar a lo que está escrito. El propósito es la gran comisión, así se llama, la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Es que los pastores, los discípulos de Cristo, deben salir a discipular a la gente, entregar la palabra, una palabra transformadora del espíritu de la mente, así está escrito. Mientras nosotros vivimos en el mundo, nuestra conducta está entregada al mundo. Pero cuando escuchamos la prédica, la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra profundo, eso nos transforma, ¿verdad? Cuando aceptamos nosotros a Jesús como Salvador, Él vino a salvar a los corruptos, a salvar a los enfermos, a los cautivos, a los que están en las cárceles. Ustedes saben que en las cárceles hay transformaciones extraordinarias, gente que conoció la verdad y se transformó y se arrepintió en la cárcel. Yo tengo testimonios enormes de eso. Entonces, hay gente que está entre nosotros, pero está en cárceles espirituales. Son esclavos de la corrupción, del alcohol, de la droga, y viven esclavizados. Para eso Jesús vino, para liberarlos. Entonces, la palabra liberadora hace que la transformación se produzca en el espíritu de la mente y al producirse transformación espiritual, la gente cambia su conducta. Entonces la gente cumple lo que está escrito, ama al prójimo como a sí mismo. Y alguien que ama al prójimo como a sí mismo, ya no roba, ya no estafa, ya no escamotea recursos y si está en el poder, es una persona que transforma positivamente. Bueno, ¿qué es lo que vivimos hoy? Vemos y escuchamos el gemido del pueblo, porque faltan justos en el Estado. Entonces, hemos visto los frutos de la prédica política. Son frutos malos, incomestibles. De lo que tenemos que hablar es de la transformación personal. Y en estos días, en este tiempo, justamente a nivel nacional hay una campaña, La transformación está en mí, que no sigue parámetros católicos, sino que justamente parámetros evangelísticos que están apuntando a transformar el espíritu de la mente de la gente para que el creyente, tal cual está escrito, sea la sal de la tierra, la luz del mundo. La sal, en tiempos en que todavía no se inventó la heladera, se usaba para evitar la corrupción de la carne y de los alimentos. Incluso hoy día, la sal todavía se usa en el Chaco y se hacen cecinas. La cecina es carne salada. La sal evita la corrupción. El creyente es la sal de la tierra. Estando en el Estado, en el gobierno, en función de gobierno, no va a permitir la corrupción. Dice, sal de la vida y luz del mundo. La luz ilumina. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Tinieblas, tinieblas
en las oficinas públicas, en el gobierno, en nuestra sociedad. Estamos en tinieblas y hace falta más gente creyente que sea la luz que ilumine. Entonces, de lo que se trata es de que los pastores transformen personalmente a la gente por la vía de la prédica espiritual, por la vía de la prédica de la entrega de la palabra, ¿verdad? Esa es la transformación que necesitamos en nuestro país. La política desde el púlpito no funciona, no ha funcionado y no va a funcionar.